Salud, muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a lo que es esta clase de Derecho Constitucional de la Unidad Derechos y Garantías Constitucionales en la Constitución de 1999. Saludo al alumno Bellarín que está de manera presencial. Y bueno, los derechos y garantías son realmente lo más preciado que tiene nuestra Constitución y es una de las partes más bonitas de dar el derecho constitucional. Creo fielmente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la más rica en derechos, es la más rica en garantías y es la más rica en derechos humanos. Y eso lo podemos apreciar desde nuestro preámbulo, que me voy a permitir leer aquí rápidamente. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial el jueves 30 de diciembre de 1999, número 36.860. Preámbulo. Y dice, el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadoras de una patria libre y soberana, ojo, con el fin de refundar la República para establecer una sociedad. Y aquí empiezan una serie de valores que describe nuestro preámbulo. Una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un estado de justicia federal descentralizado que consolide los valores de libertad, independencia, paz, solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Y asimismo asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Además, indica, y esta parte es súper importante, promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo al principio de no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Entonces podemos ver que nuestro preámbulo tiene una serie de valores, de principios que nosotros debemos, pues, como estudiantes de derecho, regir. ¿Ok? El preámbulo es la parte donde se establece los fines que persiguen con la consagración de lo más importante de un texto legal de un país. Es la iluminación y la guía de cada uno de los artículos, por lo que no es posible que el desarrollo de las normas contradiga las consideraciones establecidas en él. Así, entre los fines del preámbulo tenemos el establecimiento entonces de una democracia como modelo de gobierno en el que se reconozca la participación directa de todas las personas, así como la diversidad de culturas y el derecho de las mismas a expresarse de acuerdo a sus costumbres. Consolidar valores importantísimos como la libertad, la independencia, el bien común, el imperio de la ley. Asegurar el respeto de los derechos fundamentales como la vida, el trabajo, la cultura, la educación. Consagra los principios de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, lo cual quiere decir entonces que ratifica la prohibición de hacer discriminaciones que impidan el goce de los derechos. Al tiempo reconoce los derechos humanos que son importantes y que devienen de cada persona por el simple hecho de tener dignidad humana. Ninguno es más que otro y que hay entre ellos una interdependencia que los hace igualmente significativos. O sea, todos los derechos humanos van de la mano y todos los derechos son importantes. No podemos clasificar que un derecho sea más importante que otro, porque es que tú, para tener derecho a la vida, tienes que tener derecho a la alimentación, derecho a la salud, porque si no, tú no tienes derecho a la alimentación, entonces te vas a desnutrir, por ejemplo, y vas a tener problemas de salud. Entonces no hay garantía de derechos humanos, no hay garantía de derecho a la vida. Por eso es que dice que son interdependientes, pero que viven entrelazados entre sí.
y que cada uno es importante. Porque no podemos colocar por encima el derecho a la vida, pero entonces el Estado no garantiza el derecho a, a la alimentación. O entonces el derecho a la vida es más importante, pero no hay derecho a la salud, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa interdependencia, con esa independencia de los derechos humanos. El artículo 2 de nuestra Constitución hace preferencia por los derechos humanos. Toda ley aprobada en Venezuela, así como cualquier actuación por parte de los diferentes organismos del Estado, debe ser respetuosa y acorde a los principios universales o a los principios establecidos en las normas internacionales de protección de derechos humanos. Cuando hablamos del artículo 3 y 152 constitucional, nos indica que la principal finalidad del Estado, tanto en sus relaciones con la comunidad internacional como con sus ciudadanos, es defender a la persona humana y construir una sociedad justa y amante de la paz, respetuosa de los derechos humanos. Bueno, yo tengo ya unos 5 o 6 periodos dando derecho constitucional y siempre me dicen a veces los participantes, profe, si nosotros vemos derechos humanos, una materia, una cátedra totalmente distinta a derecho constitucional, ¿por qué hay una unidad que tú nos hablas de los derechos humanos? Porque es que la Constitución establece las garantías, establece los derechos humanos. Entonces es importantísimo que nosotros como estudiantes podamos obtener la mayor información posible de que nuestra mejor garantía es nuestra carta fundamental. Porque cuando hablamos del principio de la ley, de la pirámide de Kelsen, ¿cuál es la norma principal y cuál es la norma suprema? Nuestra Constitución. Y ahí nos vamos al artículo 23 que nos habla de la constitucionalidad de los tratados relativos a los derechos humanos. Ojo, esto es pregunta de examen, siempre hago esta pregunta, así que anoten por allí este artículo 23. Dice, las normas establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional. ¿Ok? No quiere decir entonces que los tratados internacionales están por encima de la Constitución, sino que tienen la misma jerarquía de la Constitución. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es garante de los derechos humanos. Y entonces, cuando hay una ley que Venezuela, ojo, atención, ratifica, una ley internacional que Venezuela firma, esta pasa a tener jerarquía constitucional. Bueno, ¿y esto por qué es así? Porque los derechos humanos son evolutivos. Ya hoy por hoy, el Internet pasa a ser parte de los derechos humanos, porque merecemos una vida digna. Y una persona para tener una vida digna, para tener derecho a la educación, pues debe entonces contar con el sistema de Internet y el Estado debe garantizarlo. Por allá en 1948, cuando nace la Declaración Humana de los Derechos Humanos, ¿qué iban a pensar en 1948? Que el Internet, o sea, no sabían, el Internet no existía para la época. Pero hoy por hoy, en el año 2024, entendemos que el Internet es importantísimo para una persona poder cubrir sus necesidades básicas, para poder estudiar. Inclusive, bueno, aquí tenemos al alumno Bellarín que él dice que, bueno, tuvo problemas con el Internet para entregar una de las actividades. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que posiblemente puede ser que haya una afectación en la localidad donde él vive y hay que investigar y podría ser de repente, pues entonces una violación a sus derechos humanos. Posiblemente habría que investigar, habría que indagar porque el Internet es tan lento en ciertos sectores, que es la realidad del país. ¿Ok? Pero entonces, volviendo al tema principal, el artículo 23, la jerarquía. Recuerden siempre, estos tratados deben ser aprobados por la Asamblea Nacional Bolivariana, perdón, la Asamblea Nacional de Venezuela y deben ser firmadas y ratificadas por la República para entonces pasar a tener jerarquía constitucional. Hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente he escuchado colegas que indican que estos tratados están por encima de la Constitución y no es así. ¿Ok? Estimados participantes. El libre derecho al desenvolvimiento de la personalidad. Todas las personas somos iguales ante la ley. Sin embargo, tenemos el derecho de ser y comportarnos dependiendo de nuestra personalidad.
¿sí? Hay personas que son más rumberas, hay personas que son menos rumberas, hay personas que les gusta el trago, hay personas que no, y ese es el libre desenvolvimiento de la personalidad, mientras que tú respetes el derecho de un tercero. La igualdad ante la ley, todas las personas deben percibir igual tratamiento sin que se puedan establecer discriminaciones algunas. También tenemos la irretroactividad de la ley. Cuando hablamos de la irretroactividad de la ley, dice que ninguna ley podrá ser aplicada a una situación o hecho que haya ocurrido con anterioridad a su vigencia, a menos de que sea para imponer una sanción menor. Entonces, un ejemplo aquí podría ser que de ahora en adelante, todas las personas de 18 a 21 años pasan a ser menores de edad y no pueden tomar bebidas alcohólicas. Entonces, no quiere decir que Bellarín, que tiene 19, 20 años y tomó bebidas alcohólicas el fin de semana, le vaya a aplicar esa ley. No, porque esa ley pues está a partir de este viernes en adelante y a partir de ese viernes en adelante es que él debería cumplir con esa ley. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si esa ley nace hoy, no se puede aplicar hacia la época anterior. Esa es la irretroactividad de la ley. ¿Se entiende perfectamente? Ok. Bueno, vamos a hablar de unos hechos importantes, hechos históricos que dan el reconocimiento, el nacimiento de los derechos humanos en Venezuela. El primero de ellos nace en 1958 con el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Pues ya sabemos que fue un 23 de enero, que pues vivían en una dictadura y pues en ese momento la decisión que tomó pues la población en ese entonces era salir de esa dictadura que tenían para el momento y pues lamentablemente hubo un derramamiento de sangre. Hubo una huelga general que inició el 21 de enero junto con acciones de calle en las que la participación de diversos sectores organizados de la sociedad, estudiantes, empresarios, trabajadores, gremios, aceleraron la caída de la dictadura. El nacimiento de la Constitución Nacional de 1961, el 23 de enero de 1958, una revuelta cívico-militar que derroca a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pues la Junta de Gobierno, después de ese derrocamiento, promulga una nueva constitución. Y en dicha constitución se amplía la protección de los derechos sociales, se amplía la protección de los derechos civiles y sobre todo referente al voto, al sufragio. Luego viene la masacre del Amparo. La masacre del Amparo, pues lamentablemente fueron 14 pescadores en el estado Apure que fueron asesinados a manos del ejército venezolano y ese hecho despierta la conciencia de muchos venezolanos sobre la violación a los derechos humanos ocurridos en ese país, a pesar de vivir en un sistema democrático. En esta década comienza a surgir organizaciones no gubernamentales, que son esas organizaciones que, bueno, vienen a ayudar y apoyar a las personas más vulnerables. De esos ejemplos tenemos a ACNUR, la OIM, entre otras organizaciones que son defensoras de derechos humanos. Y luego el Caracazo, que nace espontáneamente y desordenadamente, una enorme población toma las calles de Caracas para protestar contra las medidas económicas anunciadas por el gobierno de turno y la represión vivida en esos días posteriores se convierte en un hecho de los más lamentables que ha sufrido la República Bolivariana de Venezuela al respecto de la violación sistemática de derechos humanos para la época. Luego, en 1999, nace la constitución más garantista hasta el momento de derechos humanos, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999, que es la que pues, hemos estudiado en todo este trimestre académico. Ya sabemos que prácticamente esta, aunque es la segunda clase, es la última clase también. Por razones de tiempo, ya dentro de 10 días ustedes tendrán habilitado la plataforma, la cuarta actividad sumativa. Y posteriormente, pues tendrán habilitada lo que es la nivelación. Por aquí tengo la lámina de la jerarquía de los tratados. El artículo 23 reza, que hablamos hace un momento,
Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Es decir, que una vez sea ratificado y firmada por la República, son de aplicación inmediata, lo cual quiere decir que todos los tribunales de nuestro país y todos los poderes públicos de nuestro país pues tienen que acatar esas leyes. ¿Qué quiere decir esto, estimados participantes? Que si había una ley que desprotegía ciertos derechos y la Asamblea Nacional, nuestro Ejecutivo Nacional, firma y ratifica un tratado internacional que cambie lo suscrito en dicha ley, pues los tribunales deben derogar, la Asamblea también debe derogar esa ley y aplicar inmediatamente esa ley más favorable para los ciudadanos. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos consagrados en Venezuela? La Constitución venezolana recoge una serie de derechos fundamentales que deben ser respetados como garantía individual y se interpretan de conformidad en los derechos humanos. ¿Cuál es el territorio de aplicación de los derechos humanos? Los derechos humanos no tienen ninguna limitación territorial. ¿Por qué? Bellarín, no sé por qué cree que los derechos humanos no tienen ninguna limitación territorial. Eso lo entiendo, pero la pregunta es, ¿por qué no son territoriales? De cualquier ciudadano de cualquier país, del ciudadano. Por eso es exactamente. No hay territorio de aplicación para los derechos humanos porque los derechos humanos son universales. Quiere decir que una persona que sea italiana, una persona que sea peruana, una persona que sea, no sé, japonesa, todos tenemos los mismos derechos humanos. Que la normativa legal de cada país cambia, sí es cierto. Que haya totalitarismo, dictaduras, eh, etcétera, 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 eso es un tema aparte. Que ni las islámicas, las mujeres no cuentan con los mismos derechos humanos que aquí en Venezuela. Bueno, esos son otros debates y otras cosas que podemos presentar, pero los derechos humanos son universales. Lo que quiere decir que esa mujer islámica, lo que quiere decir que ese hombre japonés, que ese niño italiano, tienen los mismos derechos humanos que tienes tú y que tengo yo, donde quiera que nos encontremos. ¿Que hay que respetar las normativas de los países? Sí. Bueno, lamentablemente ahorita con la migración hemos podido observar, lamentablemente, que hay venezolanos que llegan a otros países. No, es que yo tengo derechos. Claro que tienes derechos. Tienes derechos humanos. Tienes el libre albedrío, tienes derecho a transitar por donde quieras mientras que cumplas con tus documentos legales. Pero, oye, si llegas a un nuevo país, tienes que adaptarte a las leyes de ese nuevo país. ¿Ok? Es como nosotros los abogados. Nosotros no podemos ejercer en Colombia, no podemos ejercer en España, no podemos ejercer en Estados Unidos a menos de que revalidemos nuestro título, porque las bases del derecho son las mismas en todo el mundo, pero la normativa legal de cada país es totalmente diferente. Por más que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, por más que seamos hermanos, por más que los colombianos, los venezolanos seamos muy parecidos, la normativa legal de nuestro vecino país, Colombia, es totalmente diferente a la normativa legal venezolana. Que hay cosas que puedan ser muy similares, muy parecidas, correcto, pero no quiere decir que tú puedas ejercer la administración pública como lo hace Colombia. Cuando nosotros tenemos una asamblea nacional, ellas son una asamblea de congresistas, por ejemplo. Entonces son muchas las distinciones que existen y aunque nosotros tengamos derecho a la vida a donde queramos que vayamos, sí, aunque nosotros tenemos derecho a la alimentación, donde quiera que vayamos, también tenemos que respetar las normas de cada país. La vigencia de los derechos es una tarea de todos. No solamente es una tarea del profesor, no solamente es la tarea de los alumnos, sino es una tarea de absolutamente cada uno de nosotros, de los ciudadanos de a pie, también es una tarea. Gracias.
Entonces, existen amenazas contra los derechos humanos, sí. Hay gobiernos totalitarios, hay gobiernos autócratas, pero es una tarea de nosotros y más nosotros como estudiantes de derecho poder rescatar, a pesar de todos los logros que hemos vivido con estas leyes que nos declaran nuestros derechos, la vigencia plena de los derechos humanos no es aún en nuestro país, Venezuela, ni en América Latina, un hecho cierto y sonante. Por el contrario, existen muchas amenazas a la vigencia de estos derechos ya conquistados, que con mucho esfuerzo y costo de vida se ha logrado. Lo importante es también reconocer que hay que evitar los retrocesos. Si en Venezuela ya se estableció el derecho a la vida, no puede venir un gobierno a decir que va a haber de ahora en adelante pena de muerte, porque es un derecho ya reconocido y nosotros debemos velar porque eso se cumpla. Por eso nuestro reto hoy es evitar que esos retrocesos sean alcanzados y lograr el reconocimiento y disfrute de los nuevos derechos para toda la población, especialmente lo concerniente en derechos económicos, en derechos sociales, culturales, donde existen enormes desafíos, entre ellos alcanzar la justiciabilidad en momentos cuando las tendencias de la economía mundial impulsan sus desconocimientos. Si hoy por hoy sabemos que necesitamos el Internet para tener una vida digna, para cumplir con nuestras obligaciones, no solamente estudiantiles, sino también del trabajo, recreacionales. A quien no le gusta revisar sus redes sociales, bueno, debemos luchar de ahora en adelante porque es un servicio público esencial que el Estado debe contraer para nosotros. Hoy se demuestra más que nunca la necesidad de unirnos y trabajar en conjunto, coordinadamente, para seguir construyendo la historia de los derechos humanos. Por eso la importancia de poder tener una unidad temática de derechos humanos dentro de la Constitución de la República Bolivariana y la Cátedra de Derecho Constitucional, tanto uno como Derecho Constitucional 2. Continuar luchando para su efectiva vigencia y lograr que la conquista de nuevos derechos sea realidad para las futuras generaciones. Entonces, por tus derechos, por los míos, por los de tus hijos, por los de tus nietos, por los de tus padres, vamos a trabajar en ello. Eso fue toda la clase de hoy, estimados participantes. Gracias por participar activamente.